Has llegado a un lugar donde el miedo respira y la oscuridad camina a tu lado. Si continúas escuchando, dale like a este video y suscríbete ahora mismo, porque ya es tarde. Ellos saben que estás aquí. Ahora sí, comencemos. Hay historias que la gente evita contar porque suenan demasiado tristes, demasiado perturbadoras. Historias sobre lugares donde pasaron cosas que no debieron pasar. En Catemaco existe un panteón pequeño, alejado del centro, donde hay una sección especial, la sección de los niños. Y en esa sección pasan cosas que nadie puede explicar. Esta historia me la contó una señora que trabajaba limpiando ese panteón, alguien que al principio pensó que eran solo cuentos de la gente, hasta que empezó a escuchar las risas. Si alguna vez han estado en un cementerio y han sentido que algo no está bien, que hay presencias que no deberían estar ahí, van a entender esta historia. Porque algunos lugares guardan el dolor de una forma que nunca se va. Me llamo Esperanza Maldonado Rivera. Tengo 54 años y durante 6 años trabajé limpiando y cuidando el Panteón San Miguel en Catemaco, Veracruz. Era un panteón pequeño, no tan grande como el municipal, pero tenía algo que me partía el corazón cada vez que iba: la sección de los niños. Y ahí fue donde empecé a experimentar cosas que no puedo explicar. Cosas que me hicieron entender que hay lugares donde el dolor se queda, donde las almas pequeñas no siempre pueden descansar. Empecé a trabajar en el panteón hace 8 años. Era un trabajo sencillo. Iba 3 veces por semana a limpiar, barrer las hojas, cortar el pasto, limpiar las tumbas. Me pagaban poco, pero era dinero que necesitaba. Mis hijos ya eran grandes, pero yo vivía sola y tenía que pagar renta. El panteón era viejo, tenía como 80 años. Estaba dividido en varias secciones. La sección de adultos, que era la más grande. Una sección de mausoleos de familias ricas. Y al fondo, medio escondida detrás de unos árboles grandes, estaba la sección de los niños. Esa sección me daba una tristeza terrible cada vez que iba. Había como 50 tumbitas pequeñas, algunas muy antiguas, de los años 40 y 50, otras más recientes. Todas tenían juguetes, flores de plástico, cosas que las familias dejaban. Las lápidas eran pequeñas, algunas tenían fotos de los niños, bebés, niños pequeños, algunos de hasta 10 años. Leer las fechas me rompía el corazón. Niños que habían vivido días, semanas, meses, vidas cortadas demasiado pronto. Al principio evitaba esa sección lo más que podía. Me ponía muy triste, pero mi trabajo era limpiar todo el panteón, incluyendo esa parte. Así que tenía que ir. Las primeras veces que limpié ahí lloré. No podía evitarlo. Ver todas esas tumbitas, leer los nombres, ver las fotos. Imaginaba el dolor de las familias, el dolor de perder un hijo, pero después de algunas semanas me acostumbré, o eso pensaba. Aprendí a limpiar esa sección sin llorar, a hacer mi trabajo sin pensar demasiado en lo triste que era. Fue como al tercer mes cuando empecé a notar cosas raras. Pequeñas cosas al principio. Los juguetes que estaban en las tumbas aparecían movidos. Yo los acomodaba de cierta forma, y al día siguiente estaban en otra posición. Pensé que eran los visitantes, que las familias los movían cuando venían. Pero luego empezó a pasar cuando yo estaba ahí. Ponía un muñequito en cierta posición. Me iba a barrer otra área. Regresaba, y el muñequito estaba volteado o movido a otro lado de la tumba. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento suficiente como para mover esas cosas. Y algunos juguetes eran pesados. No se movían solos. Luego empecé a escuchar cosas. Risas de niños, muy bajitas, lejanas. Al principio pensé que era de la calle. Había una escuela como a 3 cuadras del panteón. Pensé que era de ahí, pero las risas venían de adentro del panteón, de la sección de los niños específicamente. Y cuando iba a ver, no había nadie. El panteón estaba vacío, excepto por mí. Las risas siguieron. No todos los días, pero sí seguido. A veces eran solo una voz. Otras veces sonaban como varios niños jugando. Risas alegres, como de niños corriendo y divirtiéndose. Pero no había nadie ahí. Le conté a don Felipe,
el encargado del panteón. Él era un hombre mayor que llevaba trabajando ahí muchos años. Cuando le dije sobre las risas, asintió sin sorpresa. Sí, todos las escuchan, me dijo. Los niños están jugando, no les hagas caso, no hacen daño. Le pregunté qué quería decir con eso. Él se quedó callado un momento. Este panteón tiene muchos años, me explicó. Y la sección de los niños es especial. Hay niños ahí que no se quieren ir, que todavía quieren jugar. Sus almas se quedaron porque dejaron de existir muy chiquitos. No entienden que ya no están vivos. Sentí un escalofrío. Le pregunté si había visto algo. Él asintió. A veces los veo, me dijo. Corriendo entre las tumbas, jugando a las escondidas. Son como sombras. Niños pequeños. Nunca se acercan mucho, pero están ahí. Me dijo que no les tuviera miedo, que solo eran niños, que mientras no los molestara no pasaría nada malo. Después de esa conversación empecé a prestar más atención. Y efectivamente empecé a ver cosas. No eran claras, eran como sombras, formas pequeñas que se movían rápido entre las tumbas. Al principio me asustaba, pero con el tiempo me fui acostumbrando. Don Felipe tenía razón, no hacían nada malo, solo estaban ahí, jugando. Una vez estaba limpiando una tumba cuando escuché una vocecita detrás de mí. Señora, decía, señora. Me volteé, no había nadie, pero volví a escuchar la voz. Señora, ¿puede arreglar mi tumba? Miré alrededor buscando de dónde venía la voz. Sonaba como de un niño pequeño de unos 5 o 6 años. ¿Dónde estás?, pregunté en voz alta, sintiéndome tonta hablando sola. Aquí, dijo la voz. Volteé hacia una tumba a mi izquierda. Era de un niño llamado Carlitos. Había dejado de existir a los 4 años en 1978. La tumba estaba descuidada. La familia probablemente ya no venía. ¿Quieres que limpie tu tumba?, pregunté. Sí, por favor, dijo la vocecita, está muy sucia. Me acerqué a la tumba. Estaba llena de hojas secas, el pasto había crecido alrededor. Empecé a limpiarla con cuidado. Gracias, señora, dijo la voz cuando terminé. Sentí algo en mi mano, como si un niño pequeño me hubiera agarrado los dedos. Duró un segundo y luego desapareció, pero lo había sentido claramente. Una manita fría tocando la mía. Me quedé ahí parada un momento, con lágrimas en los ojos. No era miedo, era tristeza. Tristeza por ese niño que solo quería que alguien cuidara su tumba. Desde ese día empecé a hablarles. Cuando iba a limpiar la sección de los niños, les hablaba en voz baja. Les decía que iba a limpiar, que iba a dejar todo bonito. Y a veces escuchaba respuestas. Vocecitas que me daban las gracias o que me pedían cosas pequeñas. Arrégleme mi juguete, decía uno. Póngale flores a mi tumba, decía otro. Yo hacía lo que pedían. Acomodaba los juguetes, limpiaba extra las tumbas que me pedían. Sentía que era lo menos que podía hacer por esas almitas. Don Felipe me vio hablando sola un día. Me preguntó si estaba bien. Le conté que les hablaba a los niños. Él sonrió. Está bien, me dijo. Ellos necesitan saber que alguien los recuerda, que alguien los ve. Los meses pasaron. Me acostumbré a las voces, a las sombras, a las sensaciones de que me tocaban. Ya no me asustaba. Al contrario, me encariñé con esos niños. Sentía que los estaba cuidando de alguna forma, pero todo cambió hace 2 años. Cuando empezaron los problemas con la tumba nueva, una familia vino a enterrar a su bebé, una niña de apenas 2 meses. Había dejado de existir de algo súbito, no me dijeron qué. Los papás estaban destrozados, especialmente la mamá. Lloraba sin parar durante el entierro. Enterraron a la bebé en la sección de los niños, en un espacio nuevo que habían abierto. Todo parecía normal. La familia se fue. Yo me quedé a terminar de acomodar las flores y limpiar. Esa noche tuve un sueño horrible. Soñé que escuchaba a una bebé llorando, un llanto desesperado, de dolor. En el sueño yo estaba en el panteón buscando de dónde venía el llanto, pero no podía encontrarlo. Desperté sudando con el corazón acelerado. Pensé que era solo por la tristeza del entierro, pero el sueño se repitió la siguiente noche, y la siguiente. Cuando volví al panteón 3 días después del entierro, algo se sentía diferente. El ambiente estaba más pesado, más triste de lo normal, y cuando llegué a la sección de los niños, lo sentí más fuerte. Empecé a limpiar como siempre, pero entonces lo escuché, el llanto de una bebé.
exactamente como en mis sueños. Venía de la tumba nueva, la de la bebita que acababan de enterrar. Me acerqué a la tumba. El llanto se escuchaba más fuerte. Era un llanto desesperado, angustiado. Me rompía el corazón escucharlo. «Ya, bebita», le dije en voz baja. «Ya pasó, ya no duele». Pero el llanto continuó, cada vez más fuerte. Me agaché junto a la tumba y puse mi mano sobre la tierra fresca. «Shh», le dije. «Aquí estás a salvo. Los otros niños están aquí. No estás sola». El llanto empezó a bajar de volumen. Poco a poco se fue calmando hasta que paró. Me quedé ahí un momento más, con la mano sobre la tumba, rezando en voz baja. Desde ese día, cada vez que iba al panteón escuchaba a la bebé llorar. No tan fuerte como la primera vez, pero ahí estaba. Un llanto suave, triste. Y cada vez yo me acercaba, le hablaba, trataba de calmarla, le ponía flores frescas aunque no eran mis flores. Las tomaba de otras tumbas que tenían muchas. Pensé que los otros no se molestarían. Le hablaba, le cantaba canciones de cuna que yo les cantaba a mis hijos cuando eran bebés. Don Felipe me preguntó por qué pasaba tanto tiempo en esa tumba. Le conté sobre el llanto. Él frunció el ceño. «Esa bebé no está tranquila», me dijo. «Algo anda mal. Las bebés no lloran así cuando están en paz». Le pregunté qué podía hacer. Él me dijo que trajera a un sacerdote, que tal vez necesitaba una bendición especial. Pero cuando le propuse a la familia, se molestaron. Dijeron que ya la habían bendecido en la iglesia, que dejara en paz a su hija. Así que no pude hacer nada más que seguir hablándole, tratando de calmarla cuando la escuchaba llorar. Pero las cosas empeoraron. Los otros niños empezaron a comportarse diferente. Las risas alegres que escuchaba antes se volvieron menos frecuentes. Ahora escuchaba llantos. Varios niños llorando al mismo tiempo. Y los juguetes. Antes solo se movían. Ahora aparecían rotos. Muñecos con las cabezas arrancadas. Carritos volcados, como si los niños hubieran estado peleando. Don Felipe también lo notó. Me dijo que algo había entrado con esa bebé, algo que estaba alterando a los demás niños. Una tarde estaba limpiando cuando escuché voces de niños discutiendo. No eran las vocecitas dulces de antes. Sonaban enojadas, asustadas. «Déjennos en paz», decía una voz. «No queremos que esté aquí», decía otra. Me acerqué a donde venían las voces. Era cerca de la tumba de la bebé. Ahí estaba más frío que en el resto del panteón, y sentía una presencia pesada, opresiva. «¿Qué pasa?», pregunté en voz alta. «Ella no es como nosotros», dijo una vocecita. La voz de Carlitos, el niño que me había pedido que limpiara su tumba. «Tiene algo malo con ella». «¿Qué tiene?», pregunté. «No debió venir aquí», dijo otra voz. «Trae dolor, mucho dolor». Entonces entendí algo horrible. Lo que sea que le había pasado a esa bebé no había sido natural. Había sido algo malo. Y esa energía, ese dolor, se había quedado con ella. Y estaba afectando a los otros niños. Le conté a don Felipe. Él hizo algunas llamadas. Investigó con gente que conocía. Resultó que había rumores sobre esa familia. Rumores de que la bebé no había tenido un final natural, que había habido negligencia. Cosas que nadie podía probar pero que la gente murmuraba. Don Felipe trajo a un curandero, un señor mayor de Catemaco que hacía limpias. Fuimos los tres a la tumba de la bebé una tarde cuando no había visitantes. El curandero hizo su trabajo. Rezó, quemó hierbas, echó agua bendita sobre la tumba. Habló en voz alta, diciéndole a la bebé que podía descansar, que el dolor se había terminado. Sentí algo cuando hacía eso, como si el aire se aligerara, como si algo pesado se levantara del lugar. Cuando terminó, el curandero me miró serio. «Esta bebé sufrió mucho antes de irse», me dijo. «Llevaba ese sufrimiento con ella. Por eso no podía descansar. Por eso alteraba a los demás». Le preguntó si ahora estaría bien. Él asintió. «Ahora puede estar en paz», me dijo. Y los otros también. Tenía razón. En los días siguientes el ambiente cambió. Ya no se escuchaba el llanto de la bebé. Las risas de los otros niños regresaron. Los juguetes ya no aparecían rotos. Pero algo en mí había cambiado. Ver todo eso, entender que esa bebé había sufrido tanto, me había afectado profundamente.
Empecé a tener pesadillas constantes. Soñaba con bebés llorando, con niños asustados. Mi hija notó que no estaba bien. Me preguntaba qué me pasaba. Le conté algo de lo que había pasado en el panteón. Ella se preocupó. Me dijo que ese trabajo me estaba haciendo daño, y tenía razón. Había empezado a afectarme demasiado. Cargaba con el dolor de todos esos niños. Sentía su tristeza como si fuera mía. Seguí trabajando 6 meses más, pero ya no era lo mismo. Me costaba ir al panteón. Me costaba estar en la sección de los niños. Cada tumba me recordaba una vida cortada demasiado pronto, un dolor demasiado grande. Renuncié hace 2 años. Le dije a don Felipe que necesitaba un descanso. Él entendió. Me dijo que ese trabajo no era para cualquiera, que había que tener mucha fortaleza emocional para manejar todo lo que se sentía ahí. Ahora trabajo limpiando casas. Es un trabajo más simple, menos pesado emocionalmente, pero a veces todavía pienso en los niños del panteón, en Carlitos, en la bebé, en todos los demás. Me pregunto si todavía están ahí, si todavía juegan entre las tumbas, si todavía alguien les habla, les hace caso, les cuida sus tumbas. Don Felipe me dice que la nueva señora que contrataron para limpiar también los escucha, también les habla. Dice que es una mujer buena, que cuida bien a los niños. Eso me da paz. Saber que no están solos, que alguien los recuerda. Pero hay noches donde todavía escucho las risas. En mis sueños, a veces entre dormida y despierta, risas de niños jugando. Y aunque ya no trabajo ahí, siento que parte de mí se quedó en ese panteón, con esos niños que nunca crecieron. Mi hija me pregunta si me arrepiento de haber trabajado ahí. Le digo que no, que fue difícil, que me marcó, pero que no me arrepiento, porque esos niños necesitaban a alguien. Necesitaban saber que no estaban olvidados, que alguien los veía, los escuchaba, los cuidaba. Y yo pude darles eso durante los años que trabajé ahí. Pude ser esa persona para ellos. El caso de la bebé me enseñó algo importante. Me enseñó que no todos los que están enterrados ahí están en paz, que algunos cargan con dolor, con sufrimiento, con finales injustos. Y ese dolor no se va solo porque se fueron. Se queda y puede afectar a los demás. Por eso es importante que lugares así sean bendecidos, que alguien rece por esas almas, que se les ayude a encontrar paz. Yo no soy curandera ni sacerdote, solo era una señora que limpiaba, pero aprendí que a veces lo único que necesitan es que alguien les hable con cariño, que alguien se acuerde de ellos, que alguien les diga que no están solos. Eso era lo que yo hacía, y aunque me costó caro emocionalmente, aunque me dejó marcada, siento que valió la pena, porque los niños del panteón no son solo tumbas, son almitas que no tuvieron tiempo de vivir todo lo que debían, y merecen ser recordados, merecen cariño, merecen que alguien cuide de ellos aunque ya no estén aquí. Esta es mi historia, lo que viví en el Panteón San Miguel de Catemaco, lo que aprendí sobre esos niños que siguen ahí jugando, esperando que alguien los recuerde. Si alguna vez pasan por un cementerio con sección de niños, tómense un momento, digan una oración, manden un pensamiento de cariño, porque esas almitas pequeñas lo necesitan. Y si escuchan risas donde no debería haberlas, no se asusten. Solo son niños jugando, niños que no entienden que ya no están aquí, que solo quieren sentir que alguien los ve. Yo los vi, los escuché, les hablé, y sé que aunque ya no trabajo ahí, ellos me recuerdan, como yo los recuerdo a ellos. Durante décadas se ha rumoreado en los pueblos cercanos a Catemaco sobre ciertos rituales que algunos desesperados realizan buscando riqueza rápida. No son leyendas inventadas para asustar turistas. Son historias reales que la gente mayor cuenta en voz baja, advirtiendo a los jóvenes ambiciosos sobre los peligros de buscar atajos hacia la prosperidad. Porque en esa región existe conocimiento antiguo sobre cómo invocar fuerzas que pueden otorgar lo que pides, pero que siempre, siempre, cobran más de lo que estás dispuesto a dar. Y hay quienes, cegados por la codicia, no solo aceptan estos tratos, sino que tienen el descaro de burlarse, de pensar que pueden engañar a lo que invocaron. Esas personas aprenden de la forma más terrible que hay cosas en este mundo que no perdonan la falta de respeto.
Yo conocí a 3 hombres que cometieron ese error. Los vi prosperar durante meses, volverse ricos de la noche a la mañana, presumir su fortuna recién adquirida. Los escuché reírse de las advertencias, burlarse de las tradiciones, decir que habían encontrado la forma de tener todo sin consecuencias reales. Y luego los vi caer, uno por uno, en formas que ningún dinero pudo prevenir, ningún doctor pudo explicar, ningún abogado pudo defender. Los vi pagar precios que hicieron que su riqueza pareciera basura comparada con lo que perdieron. Mi nombre es Víctor Maldonado Castro. Tengo 35 años y vivo en un pueblo pequeño cerca de Catemaco llamado San Andrés Tuxtla. Trabajo como contador y conozco a mucha gente de negocios en la región. Los 3 hombres de los que voy a hablar eran conocidos míos. No exactamente amigos, pero sí parte del mismo círculo social. Lo que les pasó, lo presencié parcialmente. El resto lo supe por otros que estuvieron más cerca. Esta es la historia completa de su ambición, su pacto, su arrogancia y su caída. Todo comenzó en febrero del 2023. Había 3 socios que tenían un negocio de transporte de carga entre Veracruz y otros estados. Se llamaban Ricardo, Ernesto y Javier. Los 3 estaban en sus 40s, casados con familias. El negocio iba regular, no mal pero tampoco excelente. Ganaban para vivir cómodamente pero nada extraordinario. Y los 3 compartían una ambición insaciable de volverse verdaderamente ricos. Ricardo era el más agresivo de los 3. Siempre hablaba de negocios grandes, de cómo algún día iba a tener mansión y carros de lujo. Ernesto era más callado pero igual de ambicioso. Revisaba constantemente sus inversiones y buscaba oportunidades. Javier era el que parecía más equilibrado, pero en el fondo tenía la misma codicia. En marzo, durante una reunión de negocios en un bar, los 3 estaban quejándose de lo lento que crecía su empresa. Ricardo, después de varias copas, dijo medio en broma: «A este paso vamos a tener que hacer pacto con el diablo para volvernos ricos». Un señor mayor que estaba sentado en la mesa vecina escuchó el comentario. Se acercó y les dijo: «Si hablan en serio sobre eso, conozco a alguien que puede ayudarlos». Los 3 se rieron pensando que era broma, pero el señor insistió: «Hay un hombre en las montañas cerca de Catemaco, Don Sirio. Hace trabajos especiales para gente que busca prosperidad rápida, pero advierte, cobra precios altos y no acepta que lo engañen». Ricardo, todavía medio borracho, dijo: «¿Dónde encontramos a ese Don Sirio? Porque yo estoy dispuesto a lo que sea». El señor escribió direcciones en una servilleta y se la dio. «Pero piénsenlo bien, una vez que hacen trato con él, no hay forma de cancelarlo. Y si lo ofenden o tratan de estafarlo, las consecuencias son peores que simplemente no hacer el trato». Los 3 guardaron la servilleta, pero no le dieron mucha importancia. Pensaban que era puro cuento. Pero una semana después, cuando un negocio importante se les cayó y perdieron una cantidad considerable de dinero, Ricardo sugirió: «¿Qué tal si vamos a ver a ese Don Sirio, ya que perdemos?». Ernesto y Javier estaban escépticos pero también desesperados. Acordaron que el siguiente fin de semana manejarían a Catemaco para buscar a este hombre. El sábado los 3 subieron a las montañas siguiendo las direcciones. Era un camino difícil, de terracería, que subía y subía hasta llegar a una casa aislada de madera oscura. Había símbolos tallados en la puerta que ninguno reconoció. Tocaron. Un hombre de edad indeterminada abrió. Podría tener 50 o 70 años. Tenía ojos que parecían ver demasiado, que hacían sentir incómodos a quien mirara. Vestía completamente de negro. «Don Sirio», dijo Ricardo, «nos mandó un señor. Dijo que usted ayuda con negocios». «Sé quiénes son», dijo Don Sirio con voz grave. «Los estaba esperando. Entren». El interior de la casa era inquietante. Velas negras por todas partes. Un altar con objetos que preferían no mirar muy de cerca. Olor a algo quemándose que no era madera. Don Sirio los hizo sentar. «Quieren riqueza. Quieren que su negocio prospere más allá de lo normal. Quieren dinero rápido». «Así es», dijo Ricardo. «¿Puede ayudarnos?» «Puedo, pero mi ayuda tiene precio y reglas estrictas que deben seguir». «¿Qué precio?», preguntó Ernesto. 50,000 pesos cada uno ahora.
Y cuando sean ricos, cuando tengan la prosperidad que buscan, regresarán aquí en exactamente un año. Y cada uno me dará el 10% de todo lo que hayan ganado en ese año. Los tres se miraron. 150,000 pesos entre todos era mucho, pero manejable. Y 10% de ganancias futuras parecía razonable. ¿Eso es todo?, preguntó Javier. No. También hay reglas. Nunca deben hablar de este trato con nadie. Nunca deben negar mi ayuda o decir que su riqueza vino de su propio esfuerzo. Nunca deben faltarme al respeto o burlarse del trabajo que hago. Y deben cumplir con el pago exacto en un año. ¿Aceptan? Los tres aceptaron rápidamente. Firmaron un documento que don Sirio sacó, escrito en una mezcla de español y algo más que no pudieron leer. Pagaron el dinero. Don Sirio hizo un ritual que duró 2 horas, quemando cosas, rezando en idiomas extraños, haciendo que cada uno bebiera un líquido amargo. «Está hecho», dijo finalmente. «En una semana empezarán a ver resultados y recuerden, respeten las reglas o enfrentarán consecuencias que el dinero no puede solucionar». Los tres salieron de ahí sintiéndose extraños, parte escépticos, parte inquietos, pero decidieron esperar y ver qué pasaba. Una semana después, Ricardo recibió una llamada inesperada. Una empresa grande quería contratar sus servicios de transporte para un proyecto masivo. El contrato valía 3 millones de pesos. Sin hacer casi nada, sin ni siquiera buscar el cliente, el negocio llegó a ellos. 2 semanas después, Ernesto ganó una lotería menor de 200,000 pesos. Luego Javier recibió una herencia inesperada de un tío lejano que ni sabía que existía. $500,000 pesos. Durante los siguientes meses, todo lo que tocaban se convertía en oro. Cada inversión funcionaba. Cada negocio que iniciaban prosperaba. Cada oportunidad que aparecía resultaba en ganancias masivas. Para junio, los tres eran significativamente más ricos. Para septiembre, eran millonarios. Compraron casas nuevas, carros de lujo, viajes, todo lo que habían soñado. Y mientras más ricos se volvían, más arrogantes se volvían también. Ricardo empezó a decir en reuniones de negocios que su éxito era puro talento. «Algunos nacemos para esto», presumía. «No es suerte, es habilidad», olvidando completamente la regla de no negar la ayuda de don Sirio. Ernesto empezó a burlarse de la gente que iba con curanderos o brujos. «Puras supersticiones de ignorantes», decía en voz alta en bares. «Todo eso es cuento para sacarle dinero a los tontos», burlándose directamente del tipo de trabajo que don Sirio hacía. Javier era más discreto, pero empezó a faltar a misa los domingos, cosa que siempre había hecho. Cuando su esposa preguntaba, decía: «Ya no necesito rezar, tengo todo lo que quiero. Dios no me dio esto, yo me lo gané», faltándole al respeto tanto a lo divino como a lo que lo había ayudado. En noviembre, 2 meses antes de que cumpliera el año del pacto, los tres se juntaron a celebrar. Estaban borrachos, eufóricos por su riqueza, y Ricardo tuvo una idea terrible. «¿Saben qué? Ese viejo don Sirio piensa que le vamos a dar 10% de nuestras ganancias. Esos serían millones. ¿Por qué deberíamos darle tanto?» «Ese fue el trato», dijo Javier, aunque no muy convencido. «Pero, ¿qué puede hacer si no le pagamos?», dijo Ernesto. «¿Mandarnos mal de ojo? ¿Echarnos una maldición? Eso es pura fantasía. La realidad es que somos ricos y no necesitamos pagarle nada más». Los tres acordaron que cuando llegara enero y tuvieran que regresar a ver a don Sirio, le pagarían solo una fracción de lo acordado, tal vez 100,000 pesos cada uno. Y si se quejaba, simplemente no regresarían más. ¿Qué podía hacer un brujo viejo contra hombres ricos con abogados? Diciembre pasó con más prosperidad. Para cuando llegó enero del 2024, cada uno había ganado fácilmente 10 millones de pesos durante el año. Según el trato, debían pagar 1 millón cada uno, pero decidieron llevar solo 100,000 cada uno. El sábado acordado, los tres subieron otra vez a la montaña. Llegaron a la casa de don Sirio riéndose, confiados, arrogantes.
Tocaron la puerta con menos respeto que la primera vez. Don Sirio abrió. Su expresión era neutral, pero sus ojos parecían saber algo que ellos no sabían. «Vienen a pagar», dijo simplemente. «Sí», dijo Ricardo sacando un sobre. «Aquí está». Don Sirio tomó el sobre y contó el dinero. 300,000 pesos en total. Miró a los tres. El trato era 10% de sus ganancias. Cada uno ha ganado más de 10 millones. Me deben 1 millón cada uno. «Eso nos parece excesivo», dijo Ernesto con tono despreocupado. «Después de todo, nosotros hicimos el trabajo. Tú solo hiciste un ritual. 300,000 es más que suficiente». Don Sirio se quedó muy quieto. «¿Están rompiendo el trato?» «Estamos renegociando», dijo Javier. «Es lo que la gente de negocios hace, tómalo o déjalo». «Y para ser honestos», agregó Ricardo con una sonrisa burlona, «no estamos seguros de que tus rituales hayan hecho algo. Tal vez solo tuvimos buena suerte. Así que considera estos 300,000 como un regalo de caridad». Los tres se rieron. Era la peor ofensa posible. No solo romper el trato, sino burlarse, negar la ayuda, faltarle al respeto directamente. Don Sirio los miró durante un largo momento. Luego dijo con voz completamente calmada: «Entiendo. Entonces el trato está roto, y las protecciones que venían con él también». «¿Protecciones?», preguntó Ernesto. «Cuando hice el trabajo no solo les di prosperidad, también los protegí de ciertas cosas que son atraídas por riqueza súbita. Entidades que buscan personas con bendiciones no merecidas. Mientras cumplieran el trato, estaban seguros. Pero ahora que lo rompieron, que me ofendieron, que se burlaron, ya no hay protección». «¿Nos estás amenazando?», dijo Ricardo, aunque algo en su voz sonaba menos seguro. «No, solo les informo de la realidad. Las consecuencias ya están en movimiento. No hay nada que yo pueda hacer ahora aunque quisiera. Váyanse». Los tres salieron riéndose nerviosamente. En el camino de bajada trataban de convencerse mutuamente de que el viejo solo estaba tratando de asustarlos, que no podía hacer nada real, que habían ganado, que eran más listos que un brujo de pueblo. Pero al llegar al pueblo, Ricardo empezó a sentirse mal, dolor de cabeza intenso. Para cuando llegó a su casa, tenía fiebre alta. Su esposa llamó al doctor. Revisaron todo. No encontraron nada malo, pero Ricardo empeoraba. Ernesto esa noche empezó a tener pesadillas terribles. Soñaba que algo lo perseguía en la oscuridad. Despertaba gritando. Su esposa se asustó, pero él lo descartó como estrés. Javier conducía a su casa cuando de repente perdió control del carro. El volante giró solo, como si manos invisibles lo movieran. Chocó contra un poste. No se lastimó gravemente, pero el carro, uno nuevo de lujo, quedó destrozado. Durante la siguiente semana, todo empezó a desmoronarse. Los negocios que habían prosperado empezaron a fallar. Contratos se cancelaban sin razón, inversiones se perdían. El dinero que habían ganado empezaba a desaparecer en problemas tras problema, pero eso era lo menos grave. Los tres empezaron a experimentar cosas que el dinero no podía solucionar. Ricardo veía sombras en su casa que se movían contra la luz. Escuchaba voces llamándolo. Su salud se deterioraba a pesar de visitar a los mejores doctores. Ernesto empezó a perder la memoria. Olvidaba conversaciones, compromisos, incluso los nombres de sus hijos a veces. Los doctores decían que sus escáneres cerebrales eran normales, pero los síntomas empeoraban. Javier tenía accidentes constantemente. Cosas caían sobre él. Tropezaba en lugares planos. Tuvo 3 accidentes de carro en 2 meses. Era como si algo lo estuviera persiguiendo, tratando de lastimarlo. Para marzo, apenas 2 meses después de romper el trato, los 3 estaban desesperados. Habían perdido la mayor parte de su riqueza. Sus familias estaban asustadas. Y cosas inexplicables seguían pasando. Decidieron regresar a ver a don Sirio. Llevaron el dinero completo que debían, 3 millones en efectivo. Subieron la montaña suplicando que los perdonara, que revirtiera lo que había puesto en movimiento. Pero la casa estaba vacía. Don Sirio se había ido. Preguntaron en el pueblo y nadie sabía dónde. Era como si hubiera desaparecido. Buscaron ayuda con otros curanderos. Todos decían lo mismo.
El trabajo que don Sirio había hecho era muy específico. Incluía protecciones que se activaban si cumplías el trato y castigos que se activaban si lo rompías. Y una vez rotos, nadie más podía revertirlos. Solo él. Los tres siguieron deteriorándose. Para junio, Ricardo estaba tan enfermo que no podía levantarse de la cama. Los doctores no encontraban qué estaba mal, pero estaba consumiéndose. Ernesto se perdió un día. Salió de su casa y no recordaba dónde estaba. Lo encontraron 3 días después, vagando por un camino rural, sin saber su propio nombre. Javier tuvo otro accidente, este más grave. Estuvo en el hospital durante semanas. Sus familias los vieron sufrir sin poder hacer nada. El dinero que les quedaba lo gastaban en doctores, curanderos, cualquier cosa que prometiera ayuda. Pero nada funcionaba. Para septiembre, 1 año y medio después de hacer el pacto original, los tres habían perdido todo. Sus negocios quebraron. Sus casas fueron embargadas. Sus familias los dejaron, incapaces de soportar lo que se había convertido en sus vidas. Y lo peor es que sabían que esto nunca iba a terminar. Que habían desatado algo que los seguiría hasta el final de sus días. Que cada día sería peor que el anterior. Porque rompieron un pacto. Porque se burlaron de fuerzas que no entendían. Porque pensaron que podían tomar lo que querían sin pagar el precio acordado. La última vez que vi a los tres fue en octubre. Estaban en la plaza del pueblo, sentados en una banca, viéndose 20 años más viejos de lo que eran. Ya no eran los hombres arrogantes y confiados que conocí. Eran sombras rotas, esperando un final que sabían iba a llegar pero sin saber cuándo. Esta es mi advertencia. En Catemaco, cuando alguien te ofrece prosperidad a cambio de un trato, piénsalo muy bien, y si aceptas, cumple con cada palabra del acuerdo, porque las consecuencias de no hacerlo son peores que cualquier pobreza, peores que cualquier dificultad normal que la vida pueda traer. Ricardo, Ernesto y Javier lo aprendieron de la forma más terrible, y ahora viven cada día sabiendo que no hay escape, no hay perdón, solo sufrimiento eterno por su arrogancia y codicia.